Problema 1, parte A. Determine los valores de polarización del transistor y explique cada supuesto y verifique que el transistor se encuentra en zona de corriente constante. Bueno, para hacer esto hay que trabajar en corriente directa. Por lo tanto, las fuentes AC se apagan y aparte, en corriente directa la frecuencia es cero. Por lo tanto, esto tiende a infinito, así que los condensadores se transforman en circuitos abiertos. Así que desaparecen de acá. Limpiando todo esto, queda de esta forma, queda más simplificado. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora, hay que asumir que el MOSFET está operando en zona de saturación. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que cumplirse estas condiciones de acá. Se tiene que cumplir que el voltaje VGS sea mayor o igual al voltaje de encendido y que el voltaje DS sea mayor a esto que está acá, a VGS menos el voltaje de encendido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos acá que la corriente no circula hacia G. No existe esa corriente, pero aquí tenemos el voltaje que está ahí presente. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá, primero que todo, es determinar VG, porque queremos determinar VGS. Y entonces se sabe que VGS es igual a VG menos VS. Por lo tanto, primero determinamos VG. Aquí se puede notar fácilmente que hay un divisor de voltaje. A través del divisor de voltaje se puede calcular VG de esta forma. Por lo tanto, queremos el voltaje después de que caiga en R1. Así que para eso usamos divisor de voltaje, R2 partido en R1 más R2, como se puede ver acá. Y por el voltaje de la fuente VDD, que es constante. Así que un divisor de voltaje fácilmente se obtiene V sub G. Por lo tanto, reemplazamos los valores y nos da que V sub G vale 5 volts. Ahora, ¿qué pasa con VS? Que VS es exactamente 0, ya que está directamente conectado a tierra. Por lo tanto, VGS es igual a VG menos VS, que es igual a VG, que es igual a 5. Entonces, ahora verificamos que se cumple. Primero que todo hemos calculado uno de los parámetros de polarización, que es VGS, que vale 5 en polarización. Por lo tanto, nos damos cuenta que también se cumple la primera condición, que queremos que VGS sea mayor o igual al voltaje de encendido, que es igual a 3 volts. Y como se cumple esta condición, se cumple esa primera, ahora falta la otra. La segunda condición es esta, que VDS sea mayor o igual a VGS menos voltaje encendido. Entonces, el voltaje, como se tiene que V sub S igual a 0, ¿cierto? Como está conectado a tierra, ahora es mucho más fácil calcularlo, porque VDS va a ser V sub DS, va a ser igual a V sub D. Así que, ¿cómo calculamos V sub D? Entonces, aquí nos damos cuenta que V sub D está relacionado con la caída de tensión que hay aquí. Por lo tanto, aquí va a ocurrir que VDD menos VD, o sea, VDD menos VD que hay aquí, es igual a la caída de tensión, o sea, RD por la corriente que circula, I sub D. Por lo tanto, nos falta calcular I sub D para conocer cuánto va a valer V sub D, ya que depende de I sub D. Pero I sub D a su vez depende de la condición que hemos impuesto. ¿Cuál es esa condición? Esta, que I sub D es igual a esa ganancia multiplicado por esto que está acá. Y esto ya lo conocemos, estos dos parámetros los conocemos, así que podemos obtener I sub D. Por lo tanto, I sub D, ¿qué vendría siendo? Utilizando esto, y además que V sub G, si ya lo calculamos, que es igual a 5, se desarrolla esto y tenemos que es igual a 10 a la menos 3 amperes, la corriente. Como ya tenemos la corriente, ahora podemos calcular cuánto vale V sub D. Despejando V sub D, como tenemos acá, se calcula y nos da 5 volts, como hemos calculado acá. Eso es lo que sería V sub D. Por lo tanto, tenemos que V sub DS, que es igual a 5 volts, es mayor o igual a esta resta. ¿Y cuánto es esta resta? 2. Por lo tanto, también se cumple. Entonces, se cumplen las condiciones de saturación, por lo tanto, el transistor se encuentra operando en esa región, como podemos ver acá. Y además ya hemos calculado estos voltajes, estos parámetros en saturación. Parte B. Para analizar la respuesta en frecuencia de este circuito, ahora hay que hacer lo contrario, hay que apagar las fuentes de C y solamente utilizar la fuente AC, que es la señal entrante. Por otra parte, se tiene que en baja frecuencia
que los condensadores en baja frecuencia están en serie, ¿eh? O sea, la razón por la cual clasificamos estos dos condensadores que están en baja frecuencia es porque están en serie, con la entrada y aquí también, con la salida. Así que quedan como de baja frecuencia, además son externos, pero no significa necesariamente que por eso son de baja frecuencia, pero es un motivo más. Mientras que el C sub L es de alta frecuencia, porque está en paralelo con la salida, está aquí. Así que este queda como alta frecuencia. Así que respectivamente van a ocurrir cosas con esos tres condensadores debido a cómo están definidos. Así que aquí apagamos la fuente de C y llegamos a este modo equivalente, como podemos ver acá. Entonces este modo equivalente lo vamos a trabajar en la banda media. Aquí como tenemos en la banda media, los condensadores de alta frecuencia se van a transformar en circuitos abiertos. Vamos a trabajar en la banda media, lo queremos calcular la ganancia de banda media, de la parte B. Mientras que los de baja frecuencia se van a transformar en cortocircuitos. Por lo tanto, vamos aquí a hacer lo respectivo y vamos a limpiar un poco para sacar un poco los cables sueltos que quedaban. Así que tenemos esto que está acá. Tenemos la fuente en señal pequeña y tenemos lo que sigue aquí. Por lo tanto, la ganancia hay que calcularla. ¿Y cómo está dada? Por Vout partido por Vin. Así que basta con calcular Vout partido por Vin. Así que aquí tenemos que R1 está en paralelo con R2, ¿cierto? Así que podemos aplicar divisor de voltaje para determinar V sub G, como están en paralelo. Así que aplicamos divisor de voltaje aquí y vamos a obtener V sub GS. Así que aquí seguimos operando para determinar cuánto vale o sea, aquí se iguala ya que tenemos dos parámetros que dependen del otro. Aquí V sub GS depende de esto de acá y esto depende de V sub GS. Así que podemos hacer una igualdad en ese sentido. Aquí está. Y hay que así relacionar ambos lados del circuito. Hemos relacionado esto a ambos lados. Así que con esto se obtiene que Vout partido por Vin es igual a esto, a menos 4,752. Así que aplicamos la definición de decibel y nos da 13,53 decibeles, como podemos ver ahí. Parte C, la frecuencia de corte, en baja frecuencia. Bueno, aquí se ocupa el método del polo dominante y vamos a asumir que uno de los dos condensadores de baja frecuencia es el dominante. Así que, por ejemplo, aquí vamos a asumir que C1 es el dominante. Por lo tanto, los que son de baja frecuencia, como era el otro, se transforma en cortocircuito y el otro en circuito abierto. Así que aquí vamos a imponer una fuente de voltaje de prueba con su respectiva corriente de prueba, lo cual, operando sobre las resistencias equivalentes, la obtenemos y por lo tanto después utilizamos también el valor del condensador y así llegamos a que este tiene 3,177 Hz. Lo mismo con el C2, si hacemos lo mismo, vamos a llegar a que es 0,1, por lo tanto la frecuencia de corte es la más alta de las dos que calculamos. Por lo tanto la frecuencia de corte de baja frecuencia es de 3,177 Hz. O sea, es 32 veces mayor que la otra, así que esta vendría siendo. Para la D hacemos lo mismo, pero hacemos cosas contrarias, o sea, con los de alta frecuencia y hacemos lo mismo, o sea, calculamos aquí calculamos resistencia equivalente, que nos da esto que está acá. Por lo tanto, operando acá y utilizando esta fórmula y los valores del condensador que estamos utilizando que suponemos que es dominante, nos da aproximadamente 340 kHz. Hemos asumido que todo el resto no influye del otro que estaba acá, así que vamos a asumir que el de alta frecuencia, la frecuencia de corte de alta frecuencia es aproximadamente 340 kHz, como está ahí escrito. La parte E la tenemos acá, la impedancia de entrada. Aquí tenemos el circuito, el modelo equivalente, y por lo tanto lo que vamos a hacer es Z-in, o sea, si cortamos el circuito acá, de aquí hacia allá, y aquí lo mismo de acá hacia allá, podemos obtener aproximadamente lo que es la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Comenzamos con la impedancia de entrada, o sea, si aquí comenzamos a operar, nos vamos a dar cuenta que la impedancia de Z sub 1, o sea, aquí está en serie con
con esto que está acá. Y que esto que está acá, R1 paralelo con R2 paralelo con C sub GS. Así que haciendo estos cálculos, aquí tenemos Z sub in. O sea, básicamente operando por impedancia equivalente. Luego, aquí lo que se tiene es que si asumimos una frecuencia nula, sea igual a 0, por lo tanto esto va a infinito. Entonces, por lo tanto, la frecuencia de entrada tiende a infinito. Perdón, la impedancia de entrada tiende a infinito, como podemos ver acá. Ahora la de salida. Hacemos lo mismo. Si tomamos esto de acá, podemos operar sobre esto y calcular una impedancia equivalente. De esa forma, por ejemplo, aquí estos estarían en serie y eso en paralelo con RD. Así que calculando otra vez, y vamos a asumir que W es la frecuencia de corte la más alta. Por lo tanto, si asumimos eso, estas dos impedancias nos dan aproximadamente 0. Luego, si seguimos calculando, nos da aproximadamente que la impedancia de salida es igual a 0. Es aproximadamente nula. Así que de aquí seguimos. Y ahora vamos a tomar como referencia las impedancias que hemos determinado acá. Y aquí tenemos el modelo de 2 puertos. Vamos a concatenar este modelo de 2 puertos poniendo esta entrada, este V sub in, en la salida de otro. Así quedan uno al siguiente al otro, como una cascada. Si hacemos eso, y utilizando lo que ya tenemos acá, vamos a quedar que al final la ganancia es como elevar al cuadrado. Porque la salida de uno va a quedar en la entrada de otro y así se van a multiplicar AB por AB y eso da AB al cuadrado, que es igual a 22,58 aproximadamente.